Luego de un primer mandato presidencial a mediados de los años 80, Daniel Ortega recuperó el poder de Nicaragua en 2007 y desde hace 5 años su esposa Rosario Murillo lo acompaña en la vicepresidencia, una pareja que hoy le da la vuelta al mundo. Un obispo en arresto domiciliario, más de 190 presos políticos en los últimos 4 años, curas exiliados y encarcelados, amenazas de muerte, censura a medios de comunicación y una crisis política nos llevan a hablar hoy de este país centroamericano. En pocos minutos te contamos qué está ocurriendo en Nicaragua y cuál es la posición del nuevo gobierno colombiano. Para esto nos devolvemos rápidamente a 1979, cuando el triunfo de la revolución sandinista logra ponerle fin a la dictadura de los Somoza, una dinastía que había gobernado Nicaragua durante décadas. Es allí cuando Daniel Ortega se vuelve protagonista en el escenario nacional y luego de la toma del poder logra quedarse allí hasta 1990. Tras 16 años en la oposición, el partido de Ortega vuelve a ganar las elecciones en 2006, con él a la cabeza, y desde entonces hasta la actualidad el país ha estado bajo su gobierno. Con ese contexto podemos situarnos entonces en abril de 2018, cuando estalló el termómetro social en los nicaragüenses y un reclamo contra las reformas de seguridad social desembocó en una serie de protestas masivas en contra de Ortega, que dejaron miles de heridos y al menos 200 muertos reconocidos por el gobierno, 328 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más de 650 según organizaciones civiles. Con estas cifras tan dispares, se desató una ola de inconformismo ciudadano que fue respaldado al máximo por la Iglesia Católica, que puso a disposición la Catedral de Managua como refugio ante la violenta respuesta de la fuerza pública contra los manifestantes. Nicaragua vivió entonces uno de los capítulos más violentos en la historia moderna del país, que produjo un éxodo de 100.000 personas por razones políticas o económicas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Aunque la iglesia intentó mediar con el gobierno, Daniel Ortega endureció su posición contra los religiosos, acusándolos de golpistas y terroristas. Según su visión, se busca crear una narrativa para hacerlo ver como villano ante la mirada internacional con inventos. Esta mala fama, según dice, es creada por los golpistas que están tomando partido para desestabilizar al país y él no lo permitirá. Desde entonces, la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica no pudo ser más tensa, y el más reciente episodio que puso los ojos del mundo sobre Nicaragua fue el arresto del obispo Rolando Álvarez, quien detrás del cardenal es la máxima autoridad de la Iglesia en el país. Al obispo de Matagalpa se le acusa de organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio para desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Lejos de ser el único caso en el que un crítico del gobierno termina puesto a disposición de las autoridades, en noviembre del año pasado se celebraron nuevas elecciones en medio de denuncias por fraude por organismos internacionales y 7 de los candidatos opositores terminaron en la cárcel. Los enemigos del pueblo, que pobrecito, que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campañas tras campañas, y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua. Este deterioro de la situación de derechos humanos en el país, en la que se habla de tortura, muertos, heridos y presos, llevó a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a convocar la votación de una resolución en la que todos sus miembros condenaran estas violaciones del régimen a los derechos humanos. La votación, que tuvo el respaldo de 27 países, tuvo 2 ausentes, la propia Nicaragua y Colombia. Hasta hace poco había sido una incógnita la razón de la ausencia del nuevo gobierno en esta sesión. ¿Apoya Colombia en cabeza de Gustavo Petro la dictadura de Ortega?, se preguntaron algunos opositores en el país. La respuesta tiene muchas aristas, aunque Petro en el 2021 tuiteaba en contra de la encarcelación de presos políticos en Nicaragua y decía que Ortega había transformado un sueño libertario en una dictadura bananera. Hoy, esa ausencia, que se supo fue orden directa de su ministro Álvaro Leiva, dejó muchos interrogantes. ¿Tenemos conectado a alguien de Colombia? No, embajador, no hay nadie. Colombia es absent. El gobierno, en medio de tanto ruido, ha emitido una comunicación oficial en la que explica que el nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior,
y que guardó silencio diplomático no por razones ideológicas, sino estratégicas y humanitarias. Según el gobierno, hay una agenda bilateral y una ventana de oportunidad para una acción humanitaria, sin explicar cuál. Expertos aseguran que se trata de una posibilidad de negociación entre Colombia y Nicaragua sobre la última sentencia de La Haya en la disputa por la soberanía sobre San Andrés. El gobierno aspira hoy a que los raizales puedan seguir trabajando en esas aguas, por eso no quiere una disputa más con el país centroamericano. Sobre el fallo de La Haya, hemos hablado a detalle antes en Conversaciones en la Academia, un episodio que podrás encontrar en nuestro canal de YouTube Uniagustiniana. Por ahora la situación en Nicaragua no parece cambiar, la tensión crece y las críticas al gobierno colombiano por su decisión no cesan. ¿Le servirá la estrategia? Amanecerá y veremos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos oímos en la próxima.